Bueno, en lo que van entrando, porque ya vi que dicen que sí entran, pero no entran. Voy a comenzar a preparar el espacio. Vamos a dejar todo el espacio preparado en la caja solar y para ello vamos a comenzar. 7, 8, 9. Estoy y soy en el estado de nada. Estoy y soy la nada. Todo el espacio a partir de este momento entra en la frecuencia neutra. Estamos y somos en la nada. 7, 8, 9. Estamos en el primer sonido de la creación. Y en el resonar que genera el primer momento de luz. 7, 8, 9. Estamos y somos en el Akasha solar. Estamos y somos en el Akasha solar. Estamos y somos en el Akasha solar. Dejo grabado esto para quienes entren y lo vean en la grabación. Dicen, maestros, bienvenidos. Se presenta una maestra. Es la primera vez que la veo, Ilke. Pensé que era Lake, pero no. Su nombre es Ilke. Regularmente los seres solares no los veo físicamente. Y esta vez Ilke se presenta blanca, 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 toda ella blanca, con un manto blanco con dorado. Me recuerda a la reina Amidala de la Guerra de las Galaxias un poco. Tiene algo en la cabeza aquí que no puedo explicar. Y dice, desde la Comisión Solar nos presentamos en completo entrelazamiento de las frecuencias de amor más alto y más sagrado. Como habrán notado, los seres solares de estado encarnado se cosechan a sí mismos, se plantan en estados de infrasolaridad, con familias infrasolares, amigos infrasolares, situaciones infrasolares, sociedades infrasolares.
Y esto tiene un cometido muy particular y especial para cada uno, pues es en estado de infrasolaridad donde un ser solar descubre su verdadera luz. Cuando más allá de permitirse entrar en los estados de infrasolaridad, se permite abrir su luz, destacar su luz. Los seres infrasolares son, no se hacen, son. Sin embargo, se cosechan y desarrollan para integrar esa luz a profundas infrasolaridades. Son las flores del pantano, que con su capacidad generan las resonancias de luminosidad cuando pareciese no haber ninguna. El ser solar no solo es energéticamente brillante, no solo se conecta de manera espiritual, no solo es un alma amorosa y al servicio, también tiene un cerebro luminoso que a pesar de ser un cerebro limitado, se conecta con la sabiduría universal para dejar atrás la infrasolaridad de su propio ego. Un ser solar no pasa la vida sin atravesar los estados de cuarteamiento. El cuarteamiento se refiere a la apertura, donde entre las cuarteaduras deja ver su luz. Este proceso, el que ustedes llaman diplomado, es un estado de recuerdo. Habrán otros seres que busquen informarse de la solaridad por una verdadera intención, donde su alma los llama. Sin embargo, no podrán resonar ante las frecuencias solares, cuya frecuencia es alta. Y ahora bien, hay seres solares cuyo proceso y paso por aquí es real. Seres solares cuyo origen solar es en realidad el estado cero mismo. Sin embargo, se han permitido identificarse en absoluto ego, lo cual no es malo y no es bueno, simplemente es, y debemos respetar sus procesos. Ello no significa que el estado nublado de su conciencia deba ser la realidad de todos. Muchas personas, muchos seres humanos, no se dan cuenta que viven en ego, puesto que
se ha descrito al ego de una manera poco entendible y poco real. Explicamos. Es que entró otro maestro que estaba hoy en la mañana, el maestro Hermes, y dicen, el ego en el estado humano conforma parte del cuerpo mental, ya que el cerebro humano es parte del cuerpo mental. Es la seguranza de la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Espérenme, porque me está entrando un montón de ruido y quiero saber por qué. Espérenme un tantito. Ya, repito. El cerebro es parte del cuerpo mental, pero debe ser comprendido desde su por qué y su para qué. No solo debe ser juzgado, enjuiciado y mucho menos calumniado. Debe ser comprendido desde todas sus facetas. El cerebro humano no es la mente y es sumamente importante comprenderlo. El cerebro humano es solo una particularidad del cuerpo mental. El cerebro humano es una computadora fantástica, fabulosa, increíble, aún más compleja que muchos cerebros de muchos seres. Sin embargo, en escalas más profundas del ser o conciencias más apegadas a la fuente y menos desapegadas de los programas, el cerebro se vuelve pequeño, muy pequeño. Hay cerebros pequeñísimos de seres sumamente avanzados. Explicaremos esto en un momento. El cerebro humano tiene funciones complejas de análisis, funciones múltiples de recepción, pero no tiene capacidades de creación de la nada. Es decir, el cerebro humano requiere un estímulo exterior para poder identificarse, para poder crear. Y por creación no estamos hablando de la creación cero, estamos hablando de un análisis, una comparativa, una digestión de la información que se provee desde otros estratos y de ahí es digerida, analizada, complementada y entonces puede generar un constructo que se entrega a todos aquellos que se relacionan con dicho cerebro. Explicamos punto por punto. Las funciones de la computadora cerebral son la integración de información externa
para su análisis con base en los programas arraigados en el cerebro y una vez analizada se puede entregar, explicar y generar en una realidad bajo la cual el individuo se experimentará. Es por ello que podemos entender al cerebro como el bote o el barco de navegación en el cual viaja el individuo dentro de su propio cerebro, el cerebro que genera su realidad. Es por ello que el cerebro es limitado, sumamente limitado, en comparación con la mente universal, pero magnánimo y mucho más eficiente en comparación con otros cerebros mucho más limitados. Aquí viene la verdad reveladora. Entre más cerebro tiene, menos mente se tiene. Entre más cerebro se utiliza, menos mente se requiere. Porque el cerebro toma el control de la realidad. Bloqueando nuevas entradas de nuevos programas y llevando al individuo a creer que vive y existe en cierta realidad. Es por ello que muchos seres hemos optado por generar versiones más avanzadas con cerebros mucho más pequeños, donde los programas preestablecidos son mínimos, pero la capacidad de recepción con el resto del universo es máxima. Mayor recepción, menor análisis. No consideramos que el cerebro humano deba ser despojado del vehículo físico, puesto que, repetimos, es una computadora magnánima. Sin embargo, limitada. Ustedes no pueden desear algo que nunca han vivido, aquello con lo que nunca han tenido contacto. Es por ello que cuando ustedes desean algo o lo vivieron en otra vida que está pasando, o lo han experimentado a través de fractales, por no decir que son la misma cosa, o han tenido conexión con ello a través del etérico. Es por ello que aquellos que nunca han estado en una Navidad con nieve pudieran jamás desearla o no sentir nostalgia porque la nieve no está presente. Para aquellos a quienes la Navidad les representa la nieve, pueden sentir nostalgia por no tenerla. Y esto puede suceder inclusive para aquellos quienes la hayan experimentado a través de videos y películas. Pero si lo alcanzan a visualizar, ya hay un entorno externo que está imprimiendo esa información en el cerebro. Si alguien jamás ha visto la nieve, ni en una película, ni en un video, no la ha experimentado en sus vidas pasando ni a través de sus fractales. Tal vez alguien en Centroamérica
tal vez alguien en África, en algún país del Caribe y en otras múltiples realidades que no tienen que ser forzosamente de la Tierra. Esa persona que nunca ha tenido el contacto de ninguna manera, ni platicado, ni por medio de una visualización, ni por medio de una memoria celular de sus ancestros, jamás podrá ni siquiera idearse que tal realidad existe, y mucho menos la va a añorar, y mucho menos podrá sentirse encarecido, sentirse despojado de aquello que nunca le ha sido presentado. Y es por ello que el ser humano se pierde de tantas y tantas experiencias, puesto que al no tener conexión con ellas, no las puede experimentar. Situación que no ocurre en otros estratos, puesto que tenemos la posibilidad de conectar con todas esas realidades al mismo tiempo. Ahora bien, el cerebro humano, al ser programado por alguna creencia, dicha creencia si genera miedo, dependencia o desvalorización, miedo, dependencia y desvalorización, se conectará con el programa primario de supervivencia llamado ego. Y en ese momento comenzará a infiltrarse el programa de supervivencia y tomará control sobre el cerebro más allá de lo que la magnificencia y sabiduría del cerebro podría llegar a distinguir, llevando a los individuos a estados de terror y pánico por situaciones que consideran ponen en riesgo su vida. En los casos más extremos, no sé por qué de repente estoy atorada, en los casos más extremos, buscarán disociarse porque es tormentoso el estado primitivo de supervivencia, es tormentoso. Y ustedes están siendo bombardeados con esta información todo el tiempo. Aquellos que se permiten ver y experimentar imágenes y mensajes que les generen dependencia del cuidado de otros. Llámense medicinas, médicos, gobierno, familias, inclusive internet y luz. Todo lo que les genere dependencia ya está activando su sistema primario. Los 3 días de infrasolaridad están siendo improntados en su consciente constantemente para que ellos sean infiltrados hasta su programa egoico y los mantengan en supervivencia. Los miedos acerca del porvenir, de catástrofes naturales, están siendo enviados a su cerebro para que éste pueda ser
hackeado y llevado a estados de supervivencia. Y en este punto volveremos pronto para explicar el estado de creación y la importancia del estado cero mental. Todo aquello que genera miedo y dependencia va a activar el sistema primario, pero también la desvalorización. No puedes, no eres capaz, no eres suficiente, no tienes, no vas a tener, no vas a poder. Activan el sistema primario de supervivencia. Y si ustedes recuerdan, la mayoría de ustedes han sido improntados con esos programas por sus maestros, por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos, por la sociedad misma. Y estos programas que activan el sistema primario se cuelan a su computadora para que su realidad tomada desde el exterior sea filtrada por esos programas. Visualiza 150 millones de dólares. Visualiza 150 mil millones de dólares. No puedo visualizarlos. Te los muestro en una pantalla. Ya los puedo visualizar. Entran a mi conexión neuronal y en el cerebro humano serán filtrados por, eso nunca será tuyo. Tú no eres capaz. Tú no puedes. Tú no viniste a eso. Tú no eres suficiente. Tú eres irrelevante. Y esos programas, ya que van conectados al sistema primario de supervivencia, son los más complejos de ser eliminados, ya que el sistema primario se resiste a dejarlos ir, porque al dejarlos ir, tendría que evidenciar su incapacidad para prever el peligro. Entonces se aferra a ellos para que sean ellos sus vigías quienes le avisan de cualquier peligro. Sin embargo, si desde la conciencia te permites eliminar esos programas, podrás salir avante de esta frecuencia limitativa y esclavizante. Y es por ello que en otros estados de conciencia hemos optado por eliminar el estado primario de supervivencia. Y es por ello que nuestros cerebros tienen menos funciones y son menos programables. Pero nuestro estado de recepción es mayor. Podemos recibir frecuencias e información de múltiples estados, procesos, planetas, conciencias, matrices. La creación en la que vivimos, ustedes y nosotros en este momento, es solo una de las múltiples creaciones. En este momento
se encuentran en existencia. Un total no alcanzo a entender el número, pero son cientos de miles. Esta es una sola de las creaciones. Sin embargo, debido a las limitantes del cerebro humano, el humano no está cumpliendo con ser parte de la creación. Y no queremos hablar de la totalidad porque evidentemente hay humanos que lo están realizando. Pero cuando un humano se pregunta cuál es mi misión, está buscando que el programa de una misión sea insertado. Es por ello que los seres solares solamente nos permitimos visualizar el proceso evolutivo, ya que el resto es parte del proceso creativo de cada una de las conciencias, es decir, de cada ser humano. Una herramienta que ustedes utilizan como el Ikigai es próspera porque analiza, pero a su vez crea. Da la oportunidad de que el individuo cree su misión y crea en ella. Es un proceso dual entre descubrimiento y creación, lo cual es muy inteligente. El Ikigai como una herramienta de autodescubrimiento y creación es un puente entre ambas, autodescubrimiento y creación. En la inmensidad de probabilidades de misiones, cada individuo tiene el derecho a co-crear aquella que le resuene. Es por ello que los individuos, cuando entran en estado de conciencia, a pesar de haberse dedicado a una labor o profesión específica, comienzan a dudar si ese es su camino, porque comienzan a estar en estado de creación, en un estado creativo. Ese es el estado cero mental. Para llegar ahí, se requiere haber entrado en duelo, el duelo por romper los programas. Se requiere entrar en el estado de contradicción, de un momento donde se muestra la carta vacía, un universo de posibilidades sin una guía. Y entonces el individuo podrá pintar lo que le plazca. Y esa sensación de ilusión de crear como un niño que juega y que se da la oportunidad de por primera vez ver su creación, algo que no existía antes, ese momento de generación de todas las emociones al mismo tiempo, es el momento en el que el individuo y su conciencia se expanden, programas se rompen, programas nuevos se crean en su cerebro y la creación misma se expande. El ser humano ha olvidado escuchar las palabras que utiliza, entre ellas la palabra creación. Somos parte de la creación, estamos creando. Somos la creación de la fuente. Somos la fuente misma, co-creadora.
Y si están creando, ¿por qué no se dan el permiso de crear? ¿Por qué tienen que mantenerse bajo las reglas de la sociedad? Una sociedad programada y programable. Salir de los estados previos de programación da un camino de múltiples posibilidades llamadas creación. En el momento en el que el individuo, el ser humano, se permite crear, forma parte de la creación. Forma parte de su estado de fuente y colabora y coopera con la creación misma. Eso es lo que los seres solares generan todos los días con todos aquellos con quienes comparten la capacidad de crear lo que nunca ha existido. Ya que la catalización de luz lleva el estado cero consigo. Pone luz en la infrasolaridad, permitiendo que la infrasolaridad se desvanezca y en su lugar deje un vacío que solo podrá ser llenado con un estado creativo, a menos que la persona se deje programar nuevamente. Cada vez que ustedes escuchen a alguien hablar, no está hablando de una realidad, está hablando de aquello con lo que ha tenido contacto y de los programas cerebrales, únicamente. Y esa realidad es un espacio limitado de conciencia por la capacidad de contacto que el individuo tiene con cierta información a través de conceptos, situaciones, personas, lugares y objetos. Y limitado por los programas arraigados que, como ya hemos explicado, provienen del estado primario de supervivencia en el ego, que tienen tres vertientes: generar miedo, generar desvalorización y generar incapacidad o dependencia. Si ustedes alcanzan a visualizar, la gran mayoría de los programas que están dentro de su cerebro conllevan esas tres fases: dependencia, miedo y desvalorización. Pero ahora que lo ven, pueden transformarlo. Todo miedo por una decisión consciente de paz. Toda dependencia por un recuerdo de todo lo que ustedes en soberanía han generado, donde se han demostrado a sí mismos ser independientes. Y todo lo que les genera creerse menos que los demás, llevarlos a los ejemplos por lo cual ustedes son tan hábiles y tan capaces que no requieren compararse con otros. Cada uno recorre su propio proceso. Seres solares serán continuamente recordados de su luz a través de la infrasolaridad. Eso es una realidad y es una máxima: mayor luz, mayor infrasolaridad.
dentro de ustedes mismos, lo cual es reflejado en el exterior. Abracen a cada uno de los maestros que les recuerdan su infrasolaridad para que la puedan tener en claro y poderla alumbrar a través de su luz. Ya que si ustedes se permiten observar e iluminar su infrasolaridad, serán capaces de no vivir gobernados por ella. Asimismo, en el estado cero de la posibilidad, ese estado de la caja solar, las cosas no existen más que en potencia. Es por ello que va mucho más allá de cualquier programa y posibilidad ya generado o pregenerado, prefabricado por alguien más. Es por ello que ustedes, al generar las prácticas solares, entran al akasha solar o al estado cero solar, al estado cero de la posibilidad, donde todo existe en potencia. Aquí el cerebro se manifiesta menos y la mente universal se manifiesta más. Es la manera de minimizar las limitantes que existen en esos programas. Es la manera de mover todo lo que abarca el cerebro humano dentro de la experiencia humana y permitir que sus funciones se minimicen para ser una antena receptora. Pocos seres pueden entender esto desde el estado humano y es por ello que se les solicita no entrar en estado de juicio. No es que sean menos o sean más, simplemente son en un estado distinto de conciencia. El entrar en el estado cero de la posibilidad requiere soltarse de todas las estructuras que han sostenido su identidad. Y eso genera un estado de incertidumbre que no cualquiera está dispuesto a pasar. Por lo cual, les sugerimos ser empáticos ante aquellos que no se permiten entrar en estos estados. Aunque hayan compartido aula con ustedes, aunque hayan compartido información con ustedes o momentos con ustedes. Desde el estado cero de la posibilidad o akasha solar, no existe el juicio porque nada existe. Solamente está en potencia. Se requiere que el observador decida visualizar algo para que eso entre en existencia. No todos están listos para esto. Y si ustedes se enjuician, se encarcelan en los programas previos. Suelten el juicio. Cada uno requiere de un tratamiento distinto. Eviten hablar de los demás, para bien o para mal. Si piensas en alguien, devuélvele la energía que has tomado para pensar en él o ella, en bendiciones y amor, y devuélvela a su origen. No te quedes con la energía de nada ni nadie. Y retoma tu energía para que ésta no dañe a nada ni a nadie. En las múltiples creaciones existen diversas conciencias. Inclusive, se puede decidir saltar de una creación a otra. Así como saltan de una existencia a otra durante sus sueños. De hecho, la manera de ver otras creaciones
requiere entrar a los nodos solares sin estado de juicio y desde ahí decidir el libre albedrío saltar a otras realidades y o a otras creaciones. Esos estados de saltos de creación les permitirán ver que no existe una fuente, sino múltiples fuentes, múltiples capacidades, múltiples personalidades, múltiples conciencias. Y que muchos de ustedes inclusive están en más de una sola creación. Los proyectos creación se asignan dependiendo de la conciencia. Si ustedes se permiten moldearse en nuevos estados de conciencia, pueden participar de otras creaciones, vivir en múltiples creaciones y conocer múltiples fuentes. En esta creación, la fuente son todos los que conforman parte de ella, pero no sucede así en todas las creaciones. Este es un estado particular y peculiar, aunque hay otras creaciones que también lo tienen. Aquí eres creador y eres creado. Eres la fuente y eres el jugador. Todo está pasando al mismo tiempo. Todos los estados de conciencia se están funcionando al mismo tiempo y todo sucede en un abrir y cerrar de ojos, donde se crean realidades tan especiales como la ideación del tiempo o la ideación del espacio, inclusive la ideación de la materialización o la materia misma. Es brillante. Es una creación verdaderamente brillante, donde inclusive se han creado historias fascinantes que han creado realidades tan poco agradables como el de la tierra prisión. ¿Para qué querría alguien generar esa historia? Dependencia, miedo, desvalorización. Alguien muy inteligente entiende perfectamente cómo funciona el cerebro humano. Y al generar esa historia, lleva a los individuos a su propio encarcelamiento por decisión de cada uno de ellos. ¿Qué pasaría si ahora los creadores de la prisión a través de esta historia deciden que ya no es más un planeta prisión, sino un planeta esperanza, un planeta de vida, un planeta de ilusión, de evolución, de unión, de co-creación, de despertares, de experimentares, un planeta de disolución de los egos? ¿Qué pasaría si ahora se inyectan historias de empoderamiento, de amor y de valor y validación? Me está temblando diciendo como si me estuvieran haciendo así aquí. Todos aquellos que creen estar pasando la verdad a través de difundir dependencia, miedo, desvalorización, el planeta prisión, solamente están generando prisioneros sin darse cuenta que ellos mismos son su mayor prisionero y no se están dando cuenta que son ellos los que están generando esta realidad. Creen estar despertando a otros, pero se están durmiendo ellos en su propia creación, sus propias palabras,
están generando estas resonancias por estos seres solares que el día de hoy les pedimos iluminen con soberanía y poder, empoderamiento de cada uno de los seres que cohabitan esa tierra, con validarlos y valorarlos, apoyarlos, hacerles saber que son más que seres incapaces, limitados, fracasados, dañados. ¿A quién se le ocurrió la historia de que el ser humano era un proyecto fallido, un error, desvalorización? Y sacarlos de la idea de que están siendo aprisionados en una cárcel. Cada uno decidió entrar por su libre albedrío. Claro que hay entrada y salida del planeta Tierra. Por supuesto que la hay. Requiere desprenderse del ego para atravesar el cerebro, que es la prueba más fuerte, y entrar al corazón, al nodo solar del corazón, y desde ahí regresar a los estados solares. Seres solares tienen una gran misión por delante. Apoyen a aquellos que se sienten desvalidados en este proceso, aquellos que se sienten incapaces o que hablan de que alguien los está dañando, sin darse cuenta que ellos son los únicos que pueden dañarse. Apóyenlos, envíenles amor, díganles, tú eres capaz, tú eres poderoso, tú eres fuerte, tú eres amor. Generen el antídoto con las propias palabras de la persona. Diluyan la idea del planeta prisión. Diluyan la idea del planeta prisión, pues esta tiene muy pocos años, pero ha sido una historia brillante para encarcelarlos nuevamente en su cerebro. Cuenten una historia distinta. Cuenten una historia de amor. Porque los divulgadores no se están dando cuenta que están generando dependencia, miedo y desvalorización. Amen profundamente, agradezcan profundamente y comiencen a contar una nueva historia de un planeta maravilloso que logró la iluminación y se generó la mayor de las libertades a sí misma. Creen y crean. Desde el nodo cero solar los bendecimos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya que no entró nadie, pues yo me voy a salir. Esta canalización me tocaba hacerla solita. Gracias, gracias, gracias a los hermanos solares. Salgo de la caja solar 7, 8, 9. Estoy y soy. En la luz y en el sonido. 7, 8, 9. Estoy y soy en el estado de nada. 7, 8, 9. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Bendiciones a quienes lo vayan a ver en grabación. Me amo en ustedes.